Hola amigos, yo soy Catherine Torres y el día de hoy estoy muy emocionada porque este es el primer video de una serie en la que les explicaré cada uno de los planetas a través de sus signos regentes. ¿Qué quiero decir con esto? En estos videos exploraremos todos los planetas y todos los signos, porque cada uno de estos planetas, cuando se encuentra en alguna de sus regencias, se desenvuelve con completa naturalidad. Aparte, es muy interesante porque como que a través de pensar constantemente en estas cosas, como que llegué a la conclusión de que al menos en los planetas que son regidos por dos signos, notamos como el primer signo es como la energía primaria, instintiva de este planeta, y el segundo signo es una evolución energética que incorpora el hecho de que hay alguien más. ¿Ok? Comencemos. Entonces, el primer planeta de la serie es Marte. Marte está regido por Aries y Escorpio. Y en este video, la verdad es que es un error decirles que solo les voy a hablar de Marte, porque les voy a hablar de Marte y de Plutón. ¿Y por qué de Marte y de Plutón? Bueno, empecemos con Marte. Marte es un signo que de manera tradicional nos habla de nuestra capacidad para accionar y para movernos por esas cosas que queremos en la vida, ¿no? Es como el motor, como el impulso, como, no sé, iba a decir como los caballos de fuerza, pero la verdad tampoco tengo muy clara mi terminología cochística. Pero bueno, anyway. Pero bueno, es precisamente como ese motor que nos acciona, como nos da esa capacidad de accionar y de movernos por lo que queremos. Es un planeta muy asociado a la sexualidad, al deseo, a los instintos, a cosas muy viscerales, ¿saben? Como al accionar desde la visceralidad, nunca desde una acción pensada. O sea, Marte en Aries, porque aparte, recuerden lo que les dije, el primer signo es Aries. El primer signo de Marte, aparte el primer signo de todo, es Aries. Entonces, Aries todavía no conoce el meditar, el pensar, el discernir. Aries es una energía de inicio potente. Si en la realidad, desde el inicio del todo, tuviéramos que identificar qué simboliza la energía de Aries, es precisamente ese momento de una gran explosión que dio origen al universo. Y esa gran explosión es todo lo que hizo Aries, que fue llenar de vida y de realidad nuestra realidad. Pero es eso, es un instante fugaz. Y Marte en Aries tiene esta capacidad de reaccionar por instantes. Y de pronto es muy curioso, porque si ustedes conocen a algún Marte en Aries o tienen a Marte en Aries, puede que sean personas súper iracundas, que se enojan súper rápido y arman el desastre y, o sea, se pelean y gritan. Pero, ¿saben? Eso sucedió en cuanto sintieron la emoción. Eso sí sucede en cuanto se sintieron atacados y la necesidad de defenderse. Pero ya, salió, explotó la bomba ariana y ya, no pasó nada. En el pasado, tan amigos como siempre, seguimos con nuestra vida. ¿Saben? Realmente no hay como un sentimiento más complicado. Es acción y reacción, punto. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de Marte en Escorpio? En su siguiente regencia en este camino evolutivo. ¿Recuerdan esa explosión energética que tuvimos en Marte en Aries, en la que en un instante se generó todo? Bueno, Marte en Aries, Marte en Escorpio ya piensa, ya discierne. Es una estrategia, o sea, si Marte en Aries es un guerrero herculeano que va y se golpea y tira puertas y patadas y realmente no se preocupa mucho por las consecuencias, Marte en Escorpio es este guerrero que ya tuvo muchas batallas y se peleó con la cabeza contra todo, así como. Por eso Aries está regido así, como un carnero con sus cuernos. ¿Cómo pelean los carneros? Directo con la cabeza, con los cuernos. Así, la cabeza por delante, no piensan.
Pero ¿qué pasa? Este guerrero que ya llegó a Escorpio ya pasó por un largo camino evolutivo, ya pasó por 8 largos pasos. ¿Y qué aprendió? Aprendió que hay un otro. Aprendió que... no, disculpa. Aprendió que la realidad tiene reglas y tiene formas en las que funciona y no puedes irte directo a estamparte contra la pared. Marte en Aries es este guerrero que en su juventud era un cadete obediente y fuerte y con el tiempo se convirtió en un general, estratega, militar, aquí cabrón, Lord Tyrion, o sea, ya saben, así, un gran estratega. ¿Y qué sucede con Marte en Escorpio? ¿Recuerdan toda esa densidad energética con la que hice un show hace unos segundos? Pues, ¿qué sucede? En lugar de explotar a la menor provocación, se concentra y se contiene. Porque la energía de Escorpio es como agua hirviendo, como lava. Es una concentración energética potente e intensa. En este momento los voy a introducir a un concepto muy extraño en la astrología. Bueno, no es muy extraño, pero realmente no es un concepto que yo use mucho en mi vida, pero se llama la octava superior. Cada planeta personal, que son Marte, Venus y Mercurio, tienen una octava superior. Sus octavas superiores son los 3 planetas transpersonales, Plutón, Neptuno y Urano. Me estoy adelantando demasiado, pero ¿a qué voy? La octava superior de Marte es Plutón, que cuando Plutón se descubrió, determinaron que, que su regencia iba a ser Escorpio, quitándole la regencia tradicional de Marte. La realidad es que está regido por los dos, pero vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y remontándonos al consejo de señores astrólogos hace 100 años, cuando decidieron qué onda con Plutón, este nuevo planeta que marca procesos de transformación intensos, viscerales, de apegos y emociones, estaban diciendo, bueno, ¿a quién se lo vamos a asignar? Y justamente los dos contendientes para quién iba a llevar el estandarte plutoniano fueron Aries y Escorpio. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de la naturaleza de Plutón. La naturaleza de Plutón es como, o sea, como que en mi mente es como un así de energía, como una masa energética que se concentra, como un núcleo energético, como magma, como lava, ¿saben? ¿Y qué sucede? Pues de pronto esta concentración energética requiere un escape, una salida, y ahí es cuando suceden los plutonazos y sucede una máxima explosión de energía que transforma todo y es un proceso de profunda muerte y transformación. El mundo nunca vuelve a ser igual después de un plutonazo y lo vivimos. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos, 2020, 2021, 2020, todo esto es un gran plutonazo. Pero ¿qué fue lo que pasó en este consejo de astrólogos hace 100 años? Pues resulta que Plutón es un proceso de mucha energía, de una explosión de energía que da inicio, que da como el carpetazo de un final y de un nuevo inicio. Entonces decían, bueno, es que esa densidad energética es de Aries. Pero la realidad es que la energía de Aries es una energía de acción y reacción. No es una energía que se concentre, es una energía que en cuanto está presente explota. La energía de Plutón es de concentración energética, es un proceso lento, 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 en el que toda esta energía se va acumulando hasta que de pronto pues explota y sucede un cataclismo. Explota el Vesubio, explota el globo del coronavirus, no sé, hay un terremoto, no sé. Pero suceden cosas como, y vamos, o sea, no solo a nivel transpersonal y que es como lo que acabo de mencionar, pero también a nivel personal, los plutonazos destapan como procesos de transformación súper intensos dentro de nosotros.
¿Por qué? Pero bueno, regresando al consejo de señores astrólogos, pues bueno, decidieron que esa energía densa de concentración energética tenía que ver más con Escorpio. Regresemos a Marte en Escorpio. Marte en Escorpio es esta gran concentración energética en la que en vez de explotar a modo ariano, se va concentrando y se va concentrando. Y como es una energía lenta, da tiempo de planear, de ser estratégica, ¿saben? Por eso, en una vibración, en una polaridad como de no tan chida, Marte en Aries representa la rabia y la ira que salen de golpe. Pero en Escorpio representa el resentimiento y la venganza, porque es algo que se cocina lento, es algo que ¿saben? Y vamos, o sea, el Marte en Aries se agarra a golpes con su amigo y a los 10 minutos, güey, no pasó nada, vámonos por unas chelas, eres mi hermano del alma, te amo, nunca cambies, vales 1000. El Marte en Escorpio, tú te peleas con un Marte en Escorpio y te va a destruir, primero que nada. Y 2, te va a destruir y no te va a perdonar nunca el motivo por el cual se peleó contigo. Entonces, bueno, o sea, obvio, todo esto es, recuérdenlo, hablando desde los extremos, desde los aspectos, digo, desde estos planetas y estas posiciones sin aspectos a nivel energético, no cómo se manifiestan dentro de nosotros, porque la configuración personal que tenemos dentro de cada una de nuestras cartas es lo que matiza todas estas situaciones. Pero bueno, entonces, Plutón en Escorpio nos habla de... Plutón es uno de esos planetas que solamente tiene una regencia. Los planetas que tienen una sola regencia son los transpersonales. Nos habla precisamente de esos procesos en los que tenemos que entregarnos a esta profunda intensidad emocional y ser capaces de pasar por un proceso de profunda transformación. Yo no sé si ustedes conocen el cuento de evolutivo del escorpión, pero yo se los voy a contar porque aparte Escorpio es de mis signos favoritos, entonces vamos a hablar mucho de Escorpio. Ok, entonces, ¿qué es Escorpio? Escorpio es un escorpioncito que tiene un aguijón y que si lo molestan, pica y suelta veneno. Esa es la energía más involucionada de Escorpio. La energía que a la menor provocación va a picar, va a explotar, va a soltar como su resentment. Porque finalmente recuerden que es un signo de agua, ¿no? Entonces es una intensidad emocional potente. Luego, ¿qué sucede cuando las personas o la energía de Escorpio pasa a un siguiente proceso evolutivo? Es este proceso en el que aprende a observar y ya no reacciona cuando se siente, ya no reacciona al primer impulso cuando se siente atacado. Ya es capaz de observar y de meditar la situación. Ya no es un animalito guiado por sus instintos. Se convierte en una serpiente, que también es un animalito, pero es un animalito que arquetípicamente y que en muchísimas culturas nos habla de profundos procesos de sabiduría, de conocimiento, del saber, de transformarnos. ¿Y cómo son las serpientes? Pues las serpientes, primero que nada, son cautelosas y se esconden y se enrollan y solamente atacan. O sea, es muy curioso. Una serpiente nunca te va a atacar a menos de que tú estés siendo directamente ofensiva hacia ella. La serpiente solamente va a atacar para defenderse o para alimentarse, ¿no? Pero a través de como cosas, o sea, las serpientes son animales como que bastante chill, ¿saben? Bueno, no todas, porque como todo hay muchas criaturas en el reino del Señor. Pero vamos, eso es lo que pasa cuando el escorpión suelta como su apego de reaccionar al instante. Madura y es capaz de evaluar su situación y ataca. Pero después de evaluar, después de observar. Pero ¿qué pasa cuando esta serpiente ya no ataca? Cuando esta serpiente es capaz de sentir compasión por el ser que lo está atacando. Porque recuerden
que antes que nada Escorpión es un signo de agua y el gran don de los signos de agua es la capacidad de sentir empatía. Entonces, ¿qué pasa cuando es capaz de sentir compasión por el ser atacante? Se transforma y se convierte en un águila. Y el águila es el mayor símbolo de sabiduría, de evolución del escorpión. Ahora es como un metacuento, es una historia dentro de es un cuentito dentro del cuentito. ¿Ustedes saben cuál es el trip de evolutivo de las águilas? De cómo se tienen que pasar, de cómo es el proceso de transformación de las águilas. Si no saben, se los cuento. Las águilas viven en promedio como 40, 45 años y rumbo a la mitad de su vida, a sus 20 y pocos, pues ya han volado mucho, sus alas están pesadas, sus plumas se han llenado de cositas desagradables y están pesadas, sus garras se han ido torciendo, ya no pueden cazar con la misma agilidad. Su pico, en vez de estar así, está como así, igual les cuesta trabajo cazar. El punto es que las águilas a los 20 y tantos años pasan por este proceso en el que tienen dos opciones: morir o renacer. ¿En qué consiste? Pues las águilas lo que hacen es que se van y buscan el peñasco más solo y alto que encuentren. Y ya que están ahí solas, derrotadas, se empiezan a arrancar cada una de sus plumitas. Se arrancan las plumas, luego con el pico se arrancan las manos, se arrancan las garras ya todas así horribles. Y al final, de que ya no tienen garras ni plumas, contra una piedra, ¡pa! Se rompen el pico. Imagínense lo profundamente doloroso que es esto. Seguramente muchas águilas en este proceso mueren, pero las que no mueren renacen. Y las que renacen, renacen más poderosas, más sabias, más fuertes y listas para emprender la siguiente mitad de su vida, ¿no? Y emprender ese proceso en el que... Lo lamento por los ladridos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, este proceso en el que ya se enfrentaron a su peor miedo, se tuvieron que pasar por un proceso de destrucción total, de muerte de su antiguo yo para renacer. Y ya el arquetipo del águila sabia que ya pasó por ese proceso es un ser justo que está más allá del bien y del mal, que ve desde arriba su reino y es un juez justo y sabio y solamente ataca. O sea, ¿saben? El águila no es un animal, no es como los gatitos que matan lagartijas por diversión, no. El águila solo caza y solo ataca para comer. Mira, ahí en fuera ya está más allá del bien y del mal, observando sus reinos, siendo poderosa y magnánima y hermosa. Ok, cierro historia de la historia y cierro historia. Paréntesis. Pero ¿a qué voy contándoles este proceso evolutivo del escorpión? Que ese es el proceso plutoniano. El proceso plutoniano es el enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestros apegos. Por eso yo creo que ese es el motivo, ese es también uno de los grandes motivos por el cual Plutón fue asignado a Escorpio y no a Aries. Porque Plutón habla de nuestra sombra, habla de nuestros apegos, habla de esas cosas con las que nos identificamos, nos duelen y nos rehusamos a soltar. El proceso de renacer consiste en enfrentarnos a esos apegos, abrazarlos y soltarlos. Y pues bueno, eso es todo por este video.
Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si son escorpiones o Aries o tienen placements en escorpión y Aries, pues cuéntenme cómo se sienten con esta información. Si tienen alguna sugerencia, déjenla en la caja de los comentarios. Y pues bueno, para mí fue un gusto estar aquí con ustedes y los amo mucho, valen 1000. Nos vemos en el siguiente video.